Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Entrevistas. Estamos iniciando esta temporada 2019, ya es nuestro segundo año. Sí, no lo pensábamos, pero acá estamos y cada vez con más fuerza y más entusiasmados, con el formato y con el propósito que intentamos cumplir en cada una de las ediciones. Qué buen comienzo este, sinceramente. No quiero asumir el riesgo de presentarlo porque creo que lo vamos a conocer un poco más, ustedes y yo, durante el programa. Así que, sin más rodeos, les cuento que sí, está sucediendo. Damos la bienvenida a Jorge Milton Capitanich. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gran gusto saludarte y la verdad que es un gran gusto estar en el programa. Bueno, muchas gracias por estar acá, por hacerte el tiempo. Al contrario, para mí es un gran gusto. ¿Cómo te definimos? ¿Quién es Jorge Milton Capitanich? Bueno, es político argentino. No me des la de Wikipedia, no, ya la sabemos. Bueno, yo tengo de formación, soy contador público, pero básicamente toda la especialización, yo me formé en la carrera de contador, pero después hice toda una especialización en materia de las ciencias económicas, con el perfil de la administración, de la economía y la carrera básica de contador. Y después, bueno, trabajé mucho el tema de la especialización de políticas públicas y sobre todo en ciencia política, digamos que es un tema que me interesó y obviamente hice toda una carrera desde el punto de vista profesional, técnico y obviamente también empresarial, porque he trabajado mucho en consultoría de carácter nacional e internacional y después ya una decisión de incursionar definitivamente en la actividad política y desde ahí he terminado otros niveles de incursión y me dediqué solamente a la política. Vamos a 2001. Una implosión nacional que esparció esquirlas por todos lados, pero que sin embargo significó un punto importante en tu carrera política. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Sí, en el año 1998, cuando ocurren grandes inundaciones en el norte argentino, bueno, fue muy afectada Corrientes, Chaco, etc. Sí. Yo tenía una muy buena actividad en consultoría económica, financiera, hasta que Ramón Ortega asume como secretario de Desarrollo Social y me convoca, porque había sido yo seleccionado en un premio anual de la Asociación de Bancos sobre la eficiencia del gasto social. Entonces me dice, en virtud de tu expertise y tu especialidad, me gustaría que me acompañes. Mi trabajo va a ser breve, porque yo la verdad que no podía dejar lo que estaba haciendo, eran 6 meses. ¿Te ganaste un premio, perdón, sí, por tu experiencia? No, era un trabajo, era un concurso. Bien. Que se llamaba... era concurso sobre el tema de la eficiencia del gasto social. Y yo Pero eras súper joven. Sí. Aparte lo que hice es ahí me acompañó también en ese momento Axel Kicillof. Axel lo conozco de la época universitaria, o sea, cuando era alumno. Por entonces? 33 años, 32, 33 años. Sí. Antes había estado, porque Eduardo Amadeo, que es un amigo de toda la vida, digamos, me llamó en el año 95 para que lo acompañe como subsecretario de Coordinación Técnica y Administrativa, o sea, pero sobre la base del perfil técnico que tenía en esta materia. Digamos que ya el destino se comenzaba a gestar y estabas muy cerquita de tu primer cargo electivo. Exacto, y después, bueno, resulta ser de que con esta inundación estoy desde el año, fue de 98, segundo semestre, y entonces ahí, ¿cómo empieza el tema de la candidatura a gobernador? Porque intendentes me llaman y me dicen, mirá, nosotros vamos a tener serios problemas para tener un candidato a gobernador que compita con Ángel Rosas en el 99, vos sos joven, podés ganar o perder, pero te quedas bien posicionado, etcétera, etcétera. Así que sería muy bueno que seas. ¿Te gustó la idea? Sí, me gustó la idea porque siempre, yo siempre soñaba con la idea de ser gobernador de la provincia del Chaco. Siempre. Ya la tenías clara, bueno, Claro, porque es típico, ¿no? A veces uno dice, lo tenías pensado y dices, no, esto llegó a mi vida, fue el destino. Pero hay gente que, con toda humildad, la tiene clara y dice, quiero ser esto. La verdad que yo siempre quise ser gobernador de la provincia. ¿Y por qué querías serlo? Y la verdad que eso es un tema que habría que preguntar más en profundidad, pero... ¿Y si te cambio la pregunta y te digo, ¿para quién es? No, a ver, vocación política siempre la tuve, porque yo fui militante universitario, o sea, en la Facultad de Ciencias Económicas fui consejero consultivo y académico de la facultad, consejero provisorio y superior de la universidad, era militante universitario de la Juventud Universitaria Peronista, con lo cual trayectoria política y militancia política la tuve siempre. Sí. Pero en el año 90
pego un corte, digo, me dedico a formación académica y a trabajar para acumular recursos y tener un bienestar que nos permita después ser candidato. O sea, siempre pensé en la gobernación desde siempre. Pero bueno, uno dice y después hacerlo cuesta muchísimo. Del dicho al hecho, largo el trecho. Largo trecho. Entonces, bueno, resulta ser de que se dio esa circunstancia. Entonces, todos me decían, no, quédate tranquilo, que la campaña te la vamos a hacer nosotros, pero eso es una mentira. La campaña la tiene que hacer el candidato. Tuvimos una interna muy dura en su oportunidad con Manuel García Solá. Nosotros ganamos, no exento de una controversia. Perdimos de forma estrepitosa la elección en el 12 de septiembre del año 1999 con Ángel Rosa la primera vez. Y bueno, después, bueno, yo seguí trabajando en mi actividad privada, consultoría y aparte de administración de empresas. Y después, en el año 2001, me llama, entonces que ya fallecido, Chueco Mazzoni, y me dice, mirá, Carlos Rucauf está haciendo encuestas en todas las provincias para ver quién está mejor posicionado para ser senador o diputado. A vos te da muy bien, y la verdad que él quiere hablar con vos, etcétera, etcétera. Y bueno, me dio toda una opción para trabajar el tema, me dice, sería muy bueno que vos seas candidato, senador, etcétera, etcétera. Y ahí con Rafa González y con, bueno, Pepe, con varios más, hicimos toda una alianza que nos permitió ganar las elecciones internas y obviamente fui candidato y ganamos la senaduría por la minoría. Y bueno, cuando se desencadena la crisis del 2001, efectivamente nosotros éramos una base de referencia para el mercado financiero, económico y también a nivel internacional, hasta que ocurrió este hecho de que Duhalde iba a asumir la presidencia. Me llama y me dice, bueno, me gustaría que vengas, y yo me acuerdo que el 31 de diciembre me lo pasé en auto, digamos, hasta Santa Fe, que ahí había... En la ruta. En la ruta, y después a las 4:10 de la mañana llego a Buenos Aires, y justo ahí el secretario de Duhalde me dio por fax en ese momento las coordenadas para llegar a su casa en Lomas, así que yo estuve a las 9 de la mañana del día 1 de enero con Duhalde en Lomas. Él estaba hablando con Fernando Enrique Cardoso de Brasil, etcétera, etcétera, y me dice, ¿qué pensás? Entonces yo le digo, mirá, yo pienso que vos vas a ser un presidente de emergencia, el que te suceda un presidente de transición, y el que suceda al presidente de transición va a ser un presidente con todas las condiciones institucionales para el país. Y entonces yo lo que digo, lo que pienso es que hay que, bueno, le transmito lo que para mí era una idea fuerza de lo que había que hacer en la Argentina. Y yo me acuerdo que cuando me dice Duhalde, bueno, eso que decís, ¿lo podés escribir? Sí, le digo, dame una oficina. Entonces me dijo, acá está mi escritorio, dame una computadora. Y eso fue la base del discurso que él da cuando es elegido presidente por la Asamblea Legislativa. Al mediodía nos fuimos al Congreso, me dice, te espero en el Congreso, y después me llama porque estaba en la presidencia de la Cámara, y 2 o 3 veces me dijo, ¿cómo leerías vos el discurso? Él lee el discurso a las 21 horas, y yo había tenido varias veces con él ahí planteando énfasis en algunos aspectos, etcétera. Y entonces, después cuando termina el discurso me dice, mirá, nos vemos mañana. Entonces, bueno, conclusión, digamos, porque tengo tantas anécdotas ahí, que me llama Rucauf ahí, me dice, mirá, yo voy a ser canciller, voy a renunciar a la gobernación. Me dice, yo voy a ser canciller porque va a quedar Felipe Solá como gobernador, y a mí ya el negro, como le dicen a Duhalde, te va a llamar para que vos seas jefe de gabinete. Entonces yo le digo, me resulta extraño, le digo, porque yo acá en el Senado puedo, él, en realidad Duhalde quería que yo sea presidente de bloque inicialmente, porque era joven, etcétera, etcétera, pero le dije, mirá, yo seguramente no tengo la experiencia que tienen otros para hacerlo, de manera que yo tuve una tarea de aprendizaje. De hecho, era el más joven del bloque. Vamos a venir unos años pero después. Digo, para seguir, después, bueno, repito y flauta, el día 2 asume Duhalde, etcétera, etcétera, y tipo 22 horas me dice, bueno, si estás, no tenés nada para ocultar y tenés todo para hacer, te voy a designar jefe de gabinete de ministros, y a las 9 de la mañana venite acá, a las 10 asumís. Y efectivamente fue así. Y así pasó. Y así pasó, bueno, tuvimos 4 vertiginosos meses. Y después, bueno, después continué. Yo le dije, yo no voy a renunciar al Senado porque fui elegido por la voluntad popular de mi pueblo, de manera que no voy a de ningún modo renunciar. Fue una gran experiencia para mí. Y después, bueno, nos fuimos después continué en el Senado, y en el año 2003, bueno, la segunda candidatura a gobernador, que perdimos ahí, habíamos empatado prácticamente fórmula, pero la lista de colectoras, nos dio una diferencia en contra de casi 12 puntos,
Y entonces dije, en la próxima no me va a volver a pasar. Y claro. Lo que me hicieron en 2003 se lo hice yo en el 2007, así que... Ahora, es importante esto para la gente que está viendo, ¿no? Porque es como que hay mucho mensaje equivocado, no solo en los medios de comunicación, también en el cine, en la literatura, ¿no? Es como que nos venden un dogma muy distinto de la realidad. Jorge Milton Capitanich ya nos fue contando 2 derrotas consecutivas, ¿no? Y a muchos nos pasa eso en la vida, y a veces abandonamos justo antes del primer éxito, ¿no? Sí. Entonces, como mensaje también es importante saber que la constancia y la preparación y la vocación en algún momento pesan. Insisto con venirme unos años adelante, pero disfrutemos del desorden. ¿Qué pensás de esa situación durante tus gestiones, como gobernador, digo, y todas aquellas en las que contribuiste desde la legislación? No recuerdo otra gestión en la provincia del Chaco donde se hayan hecho no tantas casas, tantos hogares, ¿no? Porque conformar un hogar es mucho más que levantar paredes, tiene que ver con otorgar un espacio, además apropiártelo, tener un trabajo digno, mandar a tus hijos al colegio y poder ahorrar. ¿Te pusiste a pensar en algún momento en esas estadísticas, en esos números, en esos resultados, pero a modo personas? Sí, a ver, eso es una cuestión que la historia... lo va a reconocer historia desde siempre, porque vos calculás que nosotros hicimos cerca de 60.000 soluciones habitacionales, casi 47.000 son viviendas hechas y derechas, y después el resto o ampliaciones o refacciones. 60.000 versus una estadística que va desde 1973 al 2007. O sea, prácticamente en 40 años se hicieron menos viviendas que nosotros en 8. O sea, eso es algo extraordinario. Pero además es real, es tangible. Es tangible, o sea, cualquiera lo puede reconfirmar, aparte hay una cuestión que es objetiva. Uno puede tener una dimensión respecto a la construcción de valores en una sociedad. ¿Dónde se construyen los valores? En la familia, en el hogar, en la vivienda, y obviamente lo haces en la escuela y también en los clubes. Nosotros tenemos claros siempre que la construcción de valores en una sociedad democrática es absolutamente indispensable. Sin valores no se puede tener una política de largo plazo. Ahora bien, en ese contexto, invertimos 667 millones de pesos en inversión en infraestructura deportiva para tener un desarrollo de clubes, desde barrios hasta lo que significan la infraestructura de playones deportivos de barrios, escuelas, clubes de barrio, y hay instituciones federadas con ley de mecenazgo y sponsorización deportiva con el objeto de tener un instituto del deporte y apoyar fuertemente la inclusión social a través del deporte. Eso por un lado. Por otro lado, 529 edificios escolares nuevos, ampliados, refaccionados a nuevo, con un récord de matrícula escolar para tener inclusión social. Construimos valores en el deporte, en la escuela y en la familia. Y dentro de la familia está el hogar. Y dentro del hogar está la vivienda. O sea, la vivienda es el entorno físico del hogar. El hogar es la base para la construcción de los valores de una sociedad. Entonces, construir una vivienda es desarrollar un hogar, y dentro del hogar la construcción de los valores que hacen efectivamente al desarrollo de la conciencia individual, social y colectiva de una comunidad. Así que no, para mí eso fue extraordinario porque... ¿Te pasa que la gente se acerca y te dice, Coqui, vos me diste una casa, o acá te presento a mi hijo que se recibió de profesor? No, claro, ¿te pasa? Eso muchísimas veces. Pero aparte, en realidad... ¿Y qué sentís? Yo siento enorme satisfacción, pero siempre digo, no es que yo le di, es un problema de derechos adquiridos. Yo miro el caso típico, antes en la campaña electoral del año 2007, yo me junto muchas veces, o sea, me juntaba con el colectivo de las personas con discapacidad. Entonces definimos una matriz sociológica de demandas en la sociedad. Entonces el tema... certificado de discapacidad era un problema. No tenían pensiones no contributivas. Nunca se podía nada, digamos. No se podía nada. No tenían pensiones no contributivas, no tenían instituto, no tenían nada. Todo lo que hicimos en materia de discapacidad es un ejemplo mundial. Y eso hoy está siendo puesto en tela de juicio por parte de este gobierno nacional. O sea, el cercenamiento sistemático de derechos. Y eso es un tema importante. O sea, nosotros cuando empezamos la gestión en el Chaco, teníamos... pensiones, era el equivalente a pensiones no contributivas, eran 36.000, y la verdad es que llegamos a cerca de 108.000 pensiones. Eso significó una inclusión en materia de ejercicio de los derechos sociales, porque cambió el paradigma. Antes, para tener acceso a una pensión no contributiva, alguien tenía que morirse. ¿Y qué sentís cuando parte de ese trabajo que hiciste no existe más?
Se vulneró, se burló, se rompió. Bueno, esas son las cuestiones que tienen que ver con la continuidad de políticas públicas y de políticas estatales. O sea, bueno, nosotros tenemos un tiempo y la Constitución te prohíbe expresamente poder tener reelección indefinida, lo cual me parece bien. Pero está bien también. Siempre es bueno tener renovación y que las ideas puedan ser renovadas y también... Eso está bien en la vida entera, digo. Vos sabés que como periodista te voy a decir, bueno, lógicamente que siempre tenía, ¿no?, todo el backup tuyo y de toda la clase política y demás. Pero te empecé a respetar de manera especial una vez cuando, en oportunidad de una gente que necesitaba cosas muy básicas, ¿no? Silla de rueda, un par de pasajes y una atención determinada en Capital Federal. Y por instrucción tuya, funcionarios tuyos resolvieron ese tema que en realidad pertenecía a un municipio de un partido opositor. Las demandas sociales no tienen color político. No, y claro, la sí, tampoco. no lo tienen. Donde pero, hay una necesidad y no un derecho, decía Evita, ¿no? Pero aparte, Ajá. la otra cuestión que me parece importante. Lo digo, parece un tema menor, pero no lo es, porque hace a la percepción de la política. Yo como conocía mucho el territorio, yo siempre digo que la política, si querés hacer política, ojos que no ven, corazón que no siente. Con lo cual, lo primero que tiene que ser un político es conocer el territorio que va a gobernar. Una vez que conoce el territorio, tiene que conocer los actores, porque los actores, o sea, las personas viven en un territorio determinado. Entonces, territorio, personas. Una vez que conoces el territorio y las personas, conoces sus problemas. Sí. Y la diferencia entre un periodista y un político es que el periodista puede comentar los problemas porque ese es su rol, ahora los políticos tienen que resolverlo, o ayudar a tendrían que resolverlos. Exacto. O ayudar al máximo a resolverlo. No todos los problemas se pueden resolver, porque resolvés un problema y surgen otros en forma espontánea. Entonces, lo que es importante en términos de secuencia de hechos, por eso Perón siempre decía que la política se comprende, no se aprende, porque consiste en un conjunto de hechos sucesivos que son dinámicos y cambiantes. Por lo tanto, te aprendés la lección para determinados problemas y surgen otros tantos que no tenés soluciones. Entonces, por eso hay que comprender es distinto a aprender. Entonces, yo creo que es un tema que nos ayuda a todos. ¿Por qué de la cantidad de veces que recorrí? Yo debo ser, sin jactancia alguna, la persona que más conoce la provincia del Chaco, cada rincón. Sí. Entonces, al conocer cada rincón y los actores y la gente, yo tenía la particularidad de ver cuáles eran las mejores herramientas. Entonces, ¿qué diseñamos nosotros? La Fundación Chaco Solidario. Sí. La Fundación Chaco Solidario fue una herramienta extraordinaria, porque le pusimos... Ahora, para eso obtuvimos financiamiento. ¿Cómo? Por ejemplo, de Lotería Chaqueña yo aumenté 5 veces el canon, combatí el juego clandestino, maximicé los ingresos de lotería para financiar la cultura, el deporte, Fundación Chaco Solidario y obras de infraestructura para el mejoramiento de la calidad de vida del pueblo. Ahora, ¿qué podían hacer otros? Y bueno, como muchas veces seguramente en la historia de la provincia de Coso arreglaban con el concesionario, recibían plata por el costado. El método histórico. Claro, y no resolvían claramente los problemas de la comunidad. Entonces, la Fundación Chaco Solidario fue un ejemplo de institución que permitía resolver. Tenías un problema de un pasaje por viaje de salud y lo resolvía. Tenías un problema de funcionamiento de un comunidad comunitario, lo resolvía. O sea, tantas demandas múltiples, en cualquier rincón de la provincia tenías un lugar para resolverlo. Entonces, la verdad que fue algo excepcional en términos de ejecución. Lo mismo que nosotros organizamos, que se llama los consorcios de servicios agrícolas, que son hoy 97, y que aglutinan a 15.000 productores de agricultura familiar y que tienen tractores, herramientas, mecanismos de financiamiento que son asistemáticos, pero que constituyen lo mismo que los consorcios camineros organizados, o lo mismo que las comisiones vecinales que tengo en Resistencia, que son 300. O sea, todo vale, y eso es bueno. Muchas gracias por esto. Bueno, muchas gracias a vos. Y a ustedes también, muchas gracias por estar allí acompañándonos. La verdad que es un privilegio para nosotros iniciar esta temporada 2019, acercándoles la información, acercándoles a las personalidades que representan eso que uno quiere o necesita escuchar. Así que allí nos vemos la próxima semana en una nueva edición de Entrevistas.